En este segundo vídeo vamos a considerar ya cómo se empieza a rellenar el cuestionario. Para ello, si lo hacemos por primera vez, bastará pinchar encima del cuestionario, por ejemplo, encima de este que tenemos aquí que he llamado el sistema circulatorio, y al hacerlo accederemos a esta pantalla en la cual existen dos botones. El que nos interesa es el de arriba, editar cuestionario. Cuando lo hacemos por primera vez, accedemos directamente a esta otra pantalla en la cual, mediante el botón agregar una pregunta, accederemos a la interfaz correspondiente a la edición de las preguntas. Como vemos enseguida, se nos ofrece toda una lista correspondiente a las clases de preguntas que hay. Son muchas, sin embargo, como ya hemos quedado, nosotros vamos a centrarnos simplemente en 5 de ellas y, por ejemplo, vamos a empezar por una pregunta de emparejamiento. Pincharíamos encima de ella y daríamos al botón de agregar, mediante lo cual se nos abre la interfaz de dicha pregunta. En este apartado de preguntas de emparejar, fundamentalmente lo que haremos será ofrecer dos listas de opciones que debemos emparejar correctamente. Luego veremos además que en la segunda lista podríamos incluir, si quisiésemos, opciones falsas. Pero antes de ver esto, vamos a comentar que si lo que queremos es entrar a un cuestionario que ya estaba iniciado, como va a ser nuestro caso, en que vamos a ofrecer las preguntas ya realizadas para abreviar esta explicación, al pinchar encima del cuestionario, no nos sale el botón editar cuestionario que habíamos mencionado anteriormente, sino esta interfaz que lo que hace es ofrecernos realizar el cuestionario como si nosotros fuésemos también un alumno. Sin embargo, no importa, ya que en el bloque administración, que como hemos dicho ya repetidamente es contextual, ahora se nos ha puesto en modo operar sobre el cuestionario. De todas las muchísimas opciones que hay, destacaríamos solamente dos. Editar ajustes, que sería volver a entrar a la formulación del cuestionario y cambiar alguno de sus parámetros, y la que ahora nos interesa, que es editar el cuestionario, lo cual nos llevará al apartado de las preguntas, donde si ya hay preguntas hechas, veremos las que existen y si no hubiese ninguna, entraríamos al mismo lugar que hemos visto entrar en un cuestionario nuevo. Aquí, que ya está comenzado, aunque sin terminar, tenemos una pregunta de emparejar que vamos a utilizar como ejemplo. Cuando tengamos ya una pregunta hecha, basta pinchar encima de ella para que nos lleve a su interfaz de diseño. En este caso, entramos aquí y veríamos lo que normalmente se puede ver cuando estamos diseñando una pregunta de emparejamiento. Lo primero son el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta, que como veis está en rojo y con un asterisco, lo cual ya hemos visto muchas veces que significa que esos campos son obligatorios. También es obligatorio el campo puntuación por defecto. Pone 1, un punto, lo dejaremos como está y si no es lo que normalmente elegiríamos. En enunciado de la pregunta, lo que tenemos que poner es el encabezamiento. En este caso estamos hablando de los términos de vocabulario referidos a divisibilidad y empezamos con una propuesta. Decimos que si dividimos 345 entre 23 es una división exacta y en consecuencia, y ahora lo que haríamos sería ofrecer las dos listas de posibilidades que tenemos que eh, emparejar. Son lo que esta interfaz denomina pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Por cierto, se pueden definir muchos más términos pulsando en el botón tres opciones más que, como veremos luego, se pueden dejar en blanco. Bien, en esta lista de 4 opciones se ponen juntas la proposición y su correspondiente respuesta. En este caso, en la pregunta 1, pues hemos puesto que el número 345 sería qué cosa de 23
y en la respuesta adecuada respondemos con la palabra múltiplo. Lo que hay en el primer cuadro sale en la primera lista de opciones y lo que ponemos en respuesta sale o pasa a formar parte de la segunda lista de opciones. En nuestros tres siguientes casos, hasta completar los cuatro de nuestras dos listas, son que 345 y 23 respondemos bueno, perdón, tienen la propiedad y respondemos, tal propiedad es la propiedad de divisibilidad. En la pregunta 3, relacionado con esta pareja de números, volvemos a proponer el número 23 es qué cosa de 345. La respuesta correcta sería divisor, satitzaile en euskera. Y en la 4 decimos que 345 entre 23 es, y la respuesta correspondiente sería divisible. Aquí estamos pretendiendo que manejen correctamente estos términos. Bastaría con esto, pero si nosotros queremos añadir cierto grado de dificultad más, lo único que deberíamos hacer es pulsar este botón en el cual nos salen tres espacios en blanco más, o mejor dicho, tres parejas de posibilidades más. Podría pensarse que eso es simplemente alargar ambas listas, pero si lo que queremos es simplemente añadir respuestas erróneas para aumentar el grado de dificultad, lo que haríamos sería rellenar estas parejas solo con las respuestas donde estarían esas soluciones erróneas o absurdas. Mientras que la primera lista constaría simplemente de los cuatro apartados que tenemos escritos. Finalmente, pues como siempre, daríamos a guardar cambios y volveríamos al curso. Respecto de los apartados, retroalimentación combinada y demás apartados, no hemos alterado nada de lo que hay y no hemos decidido poner retroalimentación en este tipo de preguntas. Respecto de las preguntas de opción múltiple, aquí como su nombre indica, eh, formularemos un enunciado muy concreto y le ofreceremos varias posibilidades de respuesta o hacer una proposición y continuar esa frase que nosotros hemos enunciado. Para ello, ejemplificaremos con esta pregunta concreta del cuestionario que estamos usando de ejemplo. La interfaz varía ligeramente, puesto que el propósito de este tipo de preguntas es distinto, pero en todos existe el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta. Eso se va a repetir en casi todos los tipos. Como decimos, son obligatorios. Bueno, aquí la hemos llamado Satigarritas 1 a 1 y en el enunciado de la pregunta pues decimos que entre dos números, digamos el A y el B, para saber del mejor modo posible si existe o no la relación de divisibilidad, la mejor de las opciones es, y a continuación le ofrecemos las posibilidades que existen. Las respuestas posibles están aquí, son la elección 1, la elección 2, la elección 3 y la elección 4. Concretamente hemos dicho en la elección 1, dividir el número pequeño entre el grande y comprobar si la división es exacta, cosa que claramente no es correcta. Y aquí sí que hemos diseñado una retroalimentación concreta para cada tipo de respuesta dada. Por ejemplo, aquí en retroalimentación, a los que respondan esto, eh, les decimos que en caso de hacerlo de esta manera, nunca sería un resultado exacto, ya que daría 0, 0, lo que fuese. En la elección 2 hemos dicho eh, que cuando los dos números son pares o que los dos números sean pares. Y en retroalimentación le decimos al que haya elegido esto que no tiene nada que ver. En la elección 3, muy parecido, que ambos números sean impares.
La retroalimentación es la misma, no tiene nada que ver con la respuesta correcta. Y la elección 4, que es la que nosotros hemos guardado como correcta, aunque recordemos que no tienen por qué mostrarse en este orden, ya que cuando diseñamos el cuestionario le dijimos que barajase las respuestas posibles, las opciones posibles, decimos dividir el número grande entre el pequeño y comprobar si la división es exacta. Le contestamos en retroalimentación que sí, efectivamente, que se trata de eso, que es así. Además, se nos ha pasado a decir que en el apartado calificación, en todas las respuestas incorrectas hemos puesto ninguno, mientras que en el apartado correcto hemos puesto 100%. Eh, Esta es nuestra elección en este caso, porque aquí no caben medias tintas, o está bien o está mal. Pero si en nuestra pregunta de elección múltiple decidiésemos poner alguna de las posibles respuestas como no correcta, pero de algún modo valorable, entonces en calificación tendríamos toda esta amplísima gama de porcentajes para escoger y darle cierto tipo de valor a esa respuesta. Repito, no ha sido nuestro caso en este ejemplo, pero como puede comprobarse, podríamos realizarlo. En este caso también, estas opciones las dejamos sin tocar y simplemente terminamos dando a guardar cambios. Respecto a las preguntas de la modalidad respuesta corta, simplemente diremos que aquí lo que hacemos es formular una pregunta y ofrecer un espacio en blanco donde el alumno tiene que responder. Conviene que esta respuesta que nosotros esperamos sea corta y muy concreta. Y también conviene que dejemos muy claro el modo de responder, porque basta con que escriba la respuesta de otra manera diferente a la que nosotros hemos suministrado como respuesta correcta en el formulario para que ya la tome como incorrecta. Bien, vamos a ejemplificar el caso con esta pregunta. Tendrá, como todas las anteriores, los tres espacios obligatorios: nombre de la pregunta, enunciado de la pregunta y puntuación por defecto. Ya están rellenados y yendo directamente al enunciado de la pregunta, aquí lo hemos dividido en dos partes. En la primera lo que damos son unas instrucciones claras, que nunca pueden faltar en este tipo de preguntas, diciendo que escriban los números, ya lo que esperamos es una lista de números, bueno, perdón, que primero realice el ejercicio en papel, que ordene los números de menor a mayor, y que luego los escriba dejando entre ellos exactamente un espacio en blanco, y todavía decimos entre paréntesis, que no usen ni comas, ni puntos, ni ningún otro tipo de signo. Luego, la pregunta es esta que tenemos en una tipología de letra diferente y que hemos escrito en color. Por cierto, que aprovecharemos para decir que tanto en esta pregunta como en las anteriores hemos visto que en los cuadros dentro de donde, o los casilleros dentro de los cuales escribimos, son los del famoso editor de Moodle. Por tanto, que aunque nos estamos limitando a escribir con una escritura muy pobre, podemos darle toda la riqueza de que es capaz este editor. Incluso podríamos incluir perfectamente ilustraciones, fotografías y hasta vídeos. Bien, una vez dicho esto, nosotros hemos aprovechado la diferente tipología de letra para la pregunta concreta, donde le pedimos que nos escriba todos los divisores de 28. Luego, debajo hay una serie de cuadros, esto es variable, podemos poner solo uno con la respuesta correcta y nada más, o podemos utilizar más casilleros. Aquí hemos utilizado 3, pero incluso este botón, como en las preguntas anteriores, nos permite proporcionar 3 casilleros vacíos más para posibles variaciones de la respuesta que nosotros quisiésemos valorar de algún modo. Bien, en la primera respuesta está correctamente escrito los divisores de ese número, 1, 2, 4, 7, 14 y 28, escritos de modo correcto, con un espacio entre ellos y nada más. En calificación a ello le damos un 100%. Luego hemos utilizado dos casilleros más por si
el alumnado no escuchase bien, cosa que es muy frecuente, y hubiese decidido utilizar comas para separarlos y un espacio. Bueno, aquí lo valoraríamos, pero con un 80% por un pequeño déficit de atención, y lo mismo haríamos si ha decidido contestar separando los números con un guión. Lo valoramos, pero le damos un 80%. Al igual que en ocasiones anteriores, terminaríamos guardando los cambios, con lo cual regresaríamos al... Respecto a las preguntas de verdadero o falso, aquí no hay muchas dudas. Nosotros propondremos una pregunta y solo existen las dos mencionadas posibilidades, o es verdad o es mentira. Naturalmente, nosotros en el diseño de la pregunta habremos dicho cuál de las opciones es la verdadera. Bien, ejemplificaremos el caso con esta pregunta concreta. Como siempre, vuelve a ver los apartados obligatorios, nombre de la pregunta, enunciado de la pregunta y puntuación por defecto. Aquí lo que hemos preguntado es, o mejor dicho, hemos hecho una proposición donde decimos que 90 es múltiplo de 5 porque es un número par. Naturalmente, eso no tiene pies ni cabeza, es falso y eso es lo que decimos aquí. Respuesta correcta, falso. Eh, Podemos ofrecer una retroalimentación, esto es voluntario, tanto a la respuesta verdadero como a la respuesta falso. Si responde verdadero, le hemos puesto que está mal y que no tiene nada que ver. Y si responde falso, le decimos simplemente que es una respuesta correcta. Los demás parámetros los dejamos tal como están porque aquí no tienen mucho sentido. Y como siempre, guardamos los cambios para volver. Finalmente vamos a explicar de modo muy somero las preguntas que llamamos numéricas. Esta sería prácticamente igual a la respuesta corta, pero aquí lo único que se admite como respuesta es un número. Además, como no tenemos previamente ninguna diseñada, vamos a aprovechar para recordar el modo en que se añaden las preguntas. Recordemos que pulsaríamos en el botón crear una nueva pregunta, con lo cual nos sale la interfaz para escogerlo y buscaríamos la pregunta numérica, que sería esta. Agregamos y nos sale nuestra interfaz correspondiente con los apartados que ya conocemos, de nombre de la pregunta, enunciado de la pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir llamándolas como hemos venido llamando esta serie de preguntas. En este caso sería Satigarritas 1, 7. Y en el enunciado de la pregunta vamos a poner, por ejemplo, perdón, múltiplos no. Zenbat zatitzaile dauka edozein zenbaki lehenak. ¿Cuántos divisores tiene cualquier número primo? Recordad que se le puede dar formato a lo que hemos escrito. Nosotros simplemente le vamos a aumentar de tamaño y, por ejemplo, poner en negrita. Bien, podríamos darle también color, etcétera, etcétera. Podríamos poner una retroalimentación general que por ahora no estamos poniendo y tampoco vamos a poner este caso. Y lo específico de este tipo de preguntas. Nos aparecen tres cuadros para rellenar si es que queremos, aunque nosotros no vamos a rellenar en este caso más que el primero, donde damos como respuesta 1 que 2, que son 2 los únicos divisores que tiene cualquier número primo. En la calificación de ellos será el 100%. Y vamos a usar el segundo cuadro por si alguien respondiese con 0, en cuyo caso le vamos a dar hasta un 40% del valor.
ya que quizás estuviese interpretando que no tiene ningún divisor porque no ha tenido en cuenta la unidad y el propio número, o sea, no tiene divisores distintos. Dejamos en blanco el otro cuadro, puesto que no lo vamos a utilizar. Y en este somero resumen que estamos haciendo, aunque el tratamiento de las unidades sería interesante, lo vamos a obviar y lo dejaremos para un momento posterior en que ampliemos sobre los cuestionarios. Guardaríamos los cambios y regresaríamos al curso. Y con ello hemos creado una pregunta de eh, respuesta numérica. Respecto al cuestionario, terminemos diciendo que si estamos en la edición de las preguntas, podemos visualizar cualquiera de ellas poniéndonos encima y dando al icono lupa. El icono de la rueda dentada, como siempre, lo que sirve es para volver a editar la pregunta por si hubiésemos notado que tenemos algún error y queremos rectificarlo o por si queremos modificarla. Y este icono donde se ven dos hojitas de papel serviría para duplicar la pregunta. Eso es muy útil en caso de preguntas muy similares y del mismo estilo, pero en los cuales solo cambiamos un poco del texto o un poco de las respuestas, duplicarlas y luego pasar a editarlas. Respecto a la vista previa, vamos a hacerlo con esta última que acabamos de añadir. Sati Garritasuna 7 y veríamos cómo queda la pregunta de cara al público, vamos a decir. Esto es lo que aparecería. Zenbat zatitzaile dauka edozein zenbakilenak y un casillero para responder con un simple número. En esta vista también nos salen todas las características que tiene la pregunta, tal como nosotros habíamos diseñado en el cuestionario. Podemos aprovechar aquí mismo para corregir algo si es que quisiéramos hacerlo. Y con esto habríamos dado la parte fundamental de crear cuestionarios y dotarlos de preguntas. Puede hacerse bastante más, afinando muchas de las características que hemos explicado, pero eso será objeto de un estudio posterior.